Hola, Hola Kurt, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, está bien. Ahora, No. ¿qué tienes de fondo? ¿Mande? ¿Qué tienes de fondo? ¿Es una ciudad? Ah, sí, sí, estoy sentado en el techo de la parte gótica de la Catedral de Salamanca y se ve en el fondo atrás de mí Salamanca. Salamanca. Es que mi estudio está terriblemente desordenado, mejor me pongo en Salamanca. No, el mío también no está muy ordenado, que digamos. No, no, pues, no tienes idea cómo está aquí, terrible. ¿Tienes mucho trabajo o por qué? Bueno, sí, tengo mucho trabajo y alguna vez tenía orden perfecto entre mis libros, pero me he mudado tanto de casa que en tantas mudanzas el orden se ha perdido, no lo he vuelto a restablecer. Entonces tengo libros por todas partes. Más o menos sé cuáles libros son todos, están todos, donde, no todas, pero la mayoría de los que me importan. Pero luego, entre todo eso, pues hay un montón de otros utensilios que estoy usando y que se acumulan atrás de mí. Aquí ves, por ejemplo, el ajedrez, pero si podrías ver un poquito más para acá, un rollo de papel de baño para sondarme la nariz, un montón de cables y equipos para copiar y papeles, papeles y papeles por todas partes. Sí, así es el entorno de un filósofo. No, no sé, pero sí, lo mío así es. Pues no sé nada ni de José Miguel ni de David. Ellos han recibido la invitación, pero no sé si gustas, pues empezamos, ellos se unirán a nuestra charla cuando lo hacen, ¿no? Si te parece bien. Sí, sí, como tú digas. De todas formas, lo estoy grabando, entonces, pues si a ellos les interesa, pues lo pueden ver después, ¿no? Ok. Entonces, si gustas, la vez pasada, no, después de la vez pasada, les mandé unas preguntas. La primera era para entender qué es lo que no le gusta a Frege en la demostración de Leibniz. Lo tengo aquí para que no lo tengas que buscar. Este, mm, Aquí está. Es eso. Sí, En el párrafo 6 de Fundamentos de la Aritmética, él cita la demostración que Leibniz hace de que 2 más 2 es 4. El chiste de eso para Frege es demostrar que los enunciados aritméticos son demostrables. Eso lo tiene en contra de Kant, porque Kant afirma que no son demostrables y que son más bien verdades sintéticas a priori, que tenemos que pues, ver, pero no se pueden, son verdades primitivas o algo así, pero no los podemos, o son axiomas o lo que sea. Y Frege dice que eso no puede ser, eso quizás podría parecer así para los números pequeños, pero para números grandes eso es obviamente no es posible. Nosotros no podemos ver que 5 más, igual como 5 más 7 es 12, que es fácil de ver, pero ¿cuánto es 534.798 más sobre otro número grande? Eso simple y sencillamente no lo podemos ver. Entonces lo que tiene que hacer Kant es separar los números chiquitos de los números grandes. Los chiquitos serían no demostrables y los grandes sí. Pero dice Frege, pues eso no suena muy bien, porque pues, en la lógica, ¿dónde estaría exactamente el límite? Eso depende luego de la capacidad
de cálculo en la cabeza de quien lo hace, y algún genio que sabe sumar números muy grandes, pues tendría una situación diferente de lo que es demostrable, que eso no lo dice Frege, pero esa sería una de las consecuencias, ¿no? Entonces está a favor de Leibniz, de que efectivamente son demostrables. Pero dice que la demostración de Leibniz no funciona. Y aquí es por qué no funciona. Lo que no sé si estamos compartiendo esta cosa, si puedo darme cuenta si alguien quiere unirse. Déjame ver. Sí, ya está David aquí. Perdón. Sí, no llegaba la notificación. Bueno, David tiene su micrófono apagado. Su cámara debería estar funcionando, pero no lo veo. Se ve borroso. ¿Nos ves? Hombre, no puedes decir porque tu micrófono está apagado. Bueno, voy a seguir con mi explicación y espero que nos oigas. Voy a volver a poner aquí la cosa de Leibniz. Entonces, Leibniz dice, define así: 2 es 1 más 1, 3 es 2 más 1 y 4 es 3 más 1. Y pone el axioma: la ecuación sigue vigente si se sustituyen iguales por iguales. Perdón, tengo que cerrar la ventana porque arranca un camión aquí junto a mí. Perdón. No te preocupes. Entonces demuestra que 2 más 2 es 4, así dice: 2 más 2 es 2 más 1 más 1, sustituye 2 más 1 y 1 más 1, lo que le da 3 más 1, y eso es 4. Pero, dice Frege, aquí realmente son dos diferentes enunciados que Leibniz los mezcla en uno. Y él dice 1, 2 más 2 es 2 más 1 más 1. Eso está bien. Pero luego saca de 2 y 3 es 2 más 1 más 1 es 3 más 1 es 4. Pero le falta esta ecuación aquí, que 2 más 1 más 1 es igual que 2 más 1 más 1. Y esto se tiene que demostrar y Leibniz no lo demuestra. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Sí. Sí, es la formulita que está acá abajo, ¿no? Sí, exactamente, sí. De presupone. Solo es ponerle los paréntesis, ¿no? Por lo que veo. Así es, sí. O sea, sí, es precisamente lo que Leibniz no hace. Si Leibniz pondría los paréntesis así como lo hace Frege, se daría cuenta de que hay mezcla dos cosas que no están demostradas. Bueno, la verdad no sé si David nos oye o no. A ver, voy a quitar eso para empezar. Sí, sí los escucho. Apenas los escucho. Bien. Tenía un problema. Ok. Bueno, eso era uno de los documentos que les había dejado la vez pasada para demostrar qué es lo que no le gusta a Frege sobre la demostración de Leibniz. Esto es entendible. Es que no sé dónde entraste en esa conversación. ¿Lo quieres volver a Acabo ver? de entrar. Bueno, había entrado antes, pero no había entrado antes, pero no los. Lo vuelvo a mostrar para que si tienes Sí, algún problema, me digas.
La demostración de Leibniz es esa. 2 más 2, eso no lo puedes ver porque, a ver, déjame ver cómo hago eso aquí. ¿No? Aquí está. Esa es la demostración de Leibniz. Yo he circulado aquí que hace un truco Leibniz, del cual no se da cuenta porque le falta separarlo así. Entonces, así parece que sí, efectivamente lo demuestra. 2 más 2 es igual a 2 más 1 es igual a 3 más 1, porque siempre sustituye lo que define aquí arriba, ¿no? Que 2 es 1 más 1, 3 es 2 más 1. Entonces, y 4 es 3 más 1. Aquí tiene sustituido el 2 más 1 por el 3 más 1. O sea, el 2 más 1 lo sustituye, primero el 2 lo sustituye por el 2 más 1, y luego el 3 por el 2 más 1, y luego el 4 por el 3 más 1. ¿De acuerdo? Frege dice que eso no puede hacer, porque eso es una trampa. Él tendría que demostrar que 2 más 1 es igual que 2 más 1 más 1. Como nada de eso está realmente demostrado, si no estamos, digamos, en un mundo donde todavía no existe la aritmética, eso es algo que se tiene que demostrar. Pero como dije hace rato a Christopher, Frege en principio está muy a favor de la posición de Leibniz, como se acuerdan, de que las oraciones aritméticas sí son demostrables contra lo que dice Kant que no lo es. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ok. Muy bien. Bueno, la otra cosa que es una, yo siento que es una definición un poco difícil, que es la de sucesor y antecesor, el predecesor. Y también lo voy a compartir ahorita, y me gustaría que ustedes me visualizan qué es lo que hace esa definición y por qué funciona. Es esta aquí. Eso es directamente tomado de fundamentos de la aritmética, y dice: si todo objeto con el que X está en la relación phi cae bajo el concepto F, y si del hecho de que D caiga bajo el concepto F, se sigue en general, sea D lo que sea, que todo objeto con el que D está en la relación phi, si eso es el caso, entonces cae bajo el concepto F. Entonces, Y cae bajo el concepto F, sea F el concepto que sea. Y él dice que lo que acabamos de decir tiene el mismo significado que o bien Y sigue a X en la serie phi, o X precede a Y en la serie phi. Ahora, lo que me gustaría que ustedes me describan más o menos cómo es, qué es lo que hace exactamente, por qué es verdad eso, o cómo es que Frege logra con eso establecer la relación de sucesor y de predecesor. O sea, cualquiera de los dos. Pues Primero, ¿se entiende lo que dice? sí. Pues bueno, ahí en esa parte del texto de fundamentos, dice que esta es la definición de el concepto al que pertenece ese número, que el concepto es perteneciente a la serie de números naturales que termina con n. Entonces, No, todavía aquí no habla para nada de números naturales. Aquí eso es una serie cualquiera. no tiene que ser necesariamente la de No números tienen que ser naturales. números. Pueden ser latas de sardinas.
Bueno, pero según yo lo que hace es poner en relación a X y a Y dentro Ajá. de la serie, pero solo por referencia a un tercer elemento que sería D. Entonces, si X está en relación phi con D y Y está en la misma relación phi con D o en una relación, pues sí es la misma por el motivo de que pertenece a F, entonces por referencia a este tercero que está en relación phi con ambas, puede inferir o se puede significar que estos dos enunciados son los mismos. Bueno, sí son los mismos dichos de otra manera, que Y sigue a X en la serie phi y viceversa, ¿no? Solo por referencia a D, que está en relación phi con ello, tanto con X como con Y, por pertenecer al concepto F, que el concepto F puede ser cualquier. No sé si lo dije correctamente. Bueno, en realidad no lo entendí muy bien y a mí se me hace que traes una pequeña confusión ahí. ¿Qué dices, David? Mm, sí, está un poco compleja la definición, Así pero creo es. que al menos yo me la imaginé, digamos, como en cubeta de, una cubeta de pelotas, ¿no? No sé por qué me vino a la mente esa imagen. Eh, yo sí creo que entendí más o menos lo que se dice Christopher. Yo agregaría algo que está supuesto, pero ¿qué es lo que hace que funcione la definición? El supuesto es que X es igual a X. Entonces, el resto de elementos de un conjunto o sea, el resto de elementos de un conjunto, el Y, el Z, el T, el R, no pueden guardar una relación de igualdad con X. Su relación tiene que ser, y sin embargo, forman parte del mismo conjunto al hacer referencia a una función que los pone en relación con otro conjunto. Entonces, el resto de elementos que no son X tienen algún tipo de relación, no sabemos cuál, con X. Sin embargo, sí sabemos que esa relación no puede ser la relación de igualdad, es decir, Y no puede ser igual que X. ¿Qué otros tipos de relación puede haber entre los elementos que no son X con X, que no sea la relación de igualdad? A Ajá. esas relaciones son las que llama preceder o seguir, que es lo mismo, ¿no? O sea, aquí Y sigue a X en la serie phi, Y y X es cualquier cosa. Entonces él podría haber dicho X sigue a Y en la serie phi o T sigue a X, por bien que T en el orden alfabético es una letra posterior, eso no es relevante, más bien acá lo relevante es que algo está en relación con algo a partir de una función que lo relaciona con otros elementos, y esa relación desde un punto de vista podrá ser de precedencia o podrá ser de sucesión. Yo lo entendí así, Sí, pero sí, está muy bien, sí, efectivamente. Yo creo que lo describes muy bien. Este, la- lo que pasa es que lo que tenemos en mente es lo que tú dices, que phi sea efectivamente una relación entre dos objetos que pertenecen, que no sabemos qué tan grande puede ser el concepto bajo el cual cae cada uno de ellos, este, pero los tiene que escoger en función de cuál es primero y cuál es el segundo. Y lo que tenemos aquí en mente es la fórmula de la relación phi de X hacia Y. Y eso es lo que hace esa fórmula, esa redacción aquí. Lo que creo que Christopher estaba confundiendo no es un tercer objeto, sino sustituye a, o bien X o Y, este, porque es indeterminado. Y solamente haces las veces de que la otra, la que no es X o la que no es Y, porque lo tengo que llamar de algún modo. Entonces la llamo sea de lo que sea, pensando que sea X o sea Y.
Y entonces, por pertenecer los dos a este concepto y por pertenecer los dos a phi, y por ser phi la relación entre X y Y, eso establece que X es el predecesor de Y es el sucesor de X. Eso es lo que, por eso logra esta oración, establecer esta relación. He tratado de hacer eso visual. Bueno, primero antes de eso, ¿se entiende eso ahora? Sí. O sea, es que dos objetos solamente pueden guardar una relación entre sí de sucesión y o predecesión, ¿no? O sea, bueno, sí. O sea, lo que a uno le podría confundir ahí es que quiere decir simplemente que X en la serie viene en algún lugar anterior a Y. No quiere decir que sean sucesores inmediatos o directos. Exacto. Sino son en algún lugar. Uno es antes y el otro después. ¿Qué otra relación guardan? ¿Quién sabe? Eso no lo define phi. Phi solo establece cuál es antes y cuál es después. Ninguna otra cosa. Sí. Entonces, yo he tratado de visualizar eso, a ver si funciona. Diablos, ¿dónde está? No, ese no es. Creo que es eso. No, ese no es tampoco. ¿Dónde quedó mi película? Esa no es. Bueno, lo tengo que buscar, perdón, se me fue. La cerré sin querer. Ahí va. Y ahora sí. Ahí está. A ver. Un segundo, es que creo que ahora mejor viene José Miguel. No, como estamos viendo Ay, no funciona eso. No era. Entonces, ¿dónde estoy? Aquí. Voy a quitar eso. ¿Por qué no puedo? No, ese no era. No. Oye, Kurt, vamos a revisar la carta que escribió Frege. ¿Cuál carta? Una que nos mandaste, creo que Sí, bueno, sí, pero no necesariamente hoy. ok. Lo quiero discutir antes de ver los 3 ensayos de 1891-92, porque dan un marco muy bueno de los paradigmas que tenía Frege para escribir eso. Eso nos puede evitar una serie de malentendidos. Yo quisiera mejor terminar ese tema de los números y ver cómo lo hacen en conceptografía, y ya después veremos eso, si les parece bien. Ya por fin encontré eso. Ahí está. Oye, tengo una pregunta. Sí, claro.
Esta versión que sacó la UNAM, que se llama Escritos de Lógica, Temáticas y Filosofía del Lenguaje. ¿Este aquí? Ándale, ese no lo alcanzo a ver bien, pero es uno verde, ¿verdad? Sí, sí, no se ve porque No se tengo ve por la pantalla. por la pantalla verde que tengo atrás. Se ve bien padre así, ¿eh? Se ve Un como libro súper. transparente. Exacto, se ve como. Oye, ese es bueno porque lo vi Sí, barato. sí, es una muy buena traducción, creo. Se basa en Y las que, traducciones viejas que ha habido, pero están siendo reformadas y toman en parte en cuenta algunos de los problemas que yo le veo, aunque no del todo. O sea, todavía no es del todo satisfecho, pero es muy bueno, sí. Creo que y sí. los El textos. problema es que, por ejemplo, de leyes fundamentales de la aritmética tiene pedacitos muy cortitos. Justo es lo que te iba a preguntar. Sí. Si vienen textos completos e interesantes o si vienen Algunos sí, textos sí, así sí, muy viene simples. la conceptografía. Bueno, a ver. ¿Dónde lo viste, David? En Este, Mercado Libre lo tienen y no estaba tan caro, por eso dije, ay, viene en varias partes. En la primera parte, lógica, viene la conceptografía, luego sobre la justificación científica de una conceptografía de 1882, un pequeño escrito no publicado que se llama Lógica, luego 17 oraciones claves sobre la lógica que tampoco nunca se publicó, una introducción a la lógica de 1906 que tampoco nunca se publicó, mis ideas lógicas básicas de 1915 que tampoco está publicado, y ahí termina la primera parte. Luego la segunda parte ha de tener que empezar en 200 más o menos. La segunda parte es semántica, función y concepto, sobre sentido y referencia y sobre concepto y objeto. Esos son los tres escritos que vamos a ver después de ver lo que estamos viendo ahorita, y nomás antes vamos a ver los apuntes para Ludwig Darmstädter. Luego, consideraciones sobre sentido y referencia, que es un complemento a sobre sentido y referencia, o sobre sentido y significado, como yo diría, que tampoco se publicó, que es una función que no me acuerdo si está, creo que esa sí se publicó, no estoy seguro. Carta de Gottlob Frege a Philipp Jourdain, el pensamiento, una investigación lógica, que es muy interesante, a lo mejor eso lo vemos hacia el final, porque sirve muy bien para discutir lo que es para Frege no solo el pensamiento, sino cuál es la relación entre pensamiento, sentido de una oración y el signo en sí de la oración. Aunque es muy tarde, eso lo escribió en 1919, 6 años antes de su muerte. Y ahí ya había abandonado su proyecto del logicismo y ha cambiado un poquito. Pero las ideas básicas siguen siendo lo mismo. Y luego ahí por la 322, es decir, la siguiente parte. Ahí está. ¿No? Ahí está la tercera parte. Consiste en los fundamentos de la aritmética, todo el texto integral, y es una traducción mejorada. Luego, las leyes fundamentales de la aritmética, que es solo una selección, el prólogo del volumen 1, la introducción, nada más, y llega, déjame ver, 524. ¿Qué pasó? Ahí está. Ah. Pues, bueno, realmente no tiene nada. Ese es más bien triste.
O sea, es muy deficiente lo que tiene de leyes fundamentales de la aritmética. Eso sí falta, porque no, realmente no explica. O sea, las primeras 60 o algo así páginas, sí uno los debería leer para entender de qué se trata y para entender a Frege, lo que hace Frege. Y realmente todos los escritos que hace en 1891-92 hay que leerlo e interpretarlo a partir de lo que dicen leyes fundamentales de aritmética, no al revés. Porque lo que trató de hacer en esos escritos es evitar lo que le había pasado con la primera conceptografía, de que nadie entendía para qué servía eso. Y él quería preparar a un público general qué es lo que está tratando de hacer, en qué consisten los cambios de su doctrina anterior. Por eso le explica sin fórmulas y haciendo comparaciones, hasta dando explicaciones en lenguaje natural, cuando en realidad el lenguaje natural no le interesa. Él hace todo eso para fundamentar la aritmética. Y solo lo que le interesa no los objetos que percibimos a través de los sentidos, sino los objetos lógicos, los que precisamente no podemos ver a través de los sentidos, ¿no? Entonces, interpretarlo al revés, sí distorsiona mucho lo que quiere hacer Frege con esos escritos. Pero casi la mayor parte de la discusión sobre Frege se hace a partir de esos escritos como su objetivo principal era explicar cómo funciona el lenguaje natural y cómo es la relación entre el lenguaje natural y la lógica, pero Frege dice nada muy poco sobre eso. Algunos indicios da cómo se imagina que esa relación podría ser, pero no lo hace sistemático ni explícito, o casi no explícito. Donde más lo hace es en ese escrito mucho más tarde, el pensamiento. Ahí es una serie de 4 escritos que se llama Investigaciones Lógicas. Y el pensamiento es el primero, el otro es la negación, el tercero es oraciones complejas, y luego tiene un cuarto que no terminó y que por lo tanto tampoco se publicó. Ahí es más o menos donde más bien es más filosófico que tendiente a fundamentar la aritmética, aunque también eso sigue siendo su principal preocupación. En ese tiempo él cambió aparentemente de opinión y abandonó la idea de que los números son objetos lógicos. Pero pues eso, ¿qué exactamente pensó? No se sabe. Nunca terminó de hacer nada sobre eso. ¿No son objetos lógicos? ¿Y qué podrían ser entonces? Pues no objetos. Objetos lógicos. No son, él los trató, o sea, hay 2 fragmentos, 2 intentos donde él y lo quiere fundamentar un poco parecido como se fundamenta la geometría. Y él lo hace a partir de ideas geométricas. Pero, o sea, no hay más que 2 o 3 páginas escritas. Okay. Y eso daría razón a Kant finalmente de que, pues no, que los números, que no hay objetos sin intuición. Y porque para la geometría Frege sí admite que para los objetos geométricos sí necesitamos la intuición. Ya. Y nada más por preguntar. Sí, ¿Cuál es como el avance actual en esa investigación? ¿Cuál es como lo que un filósofo de las matemáticas actualmente diría al respecto? ¿O cuáles son las posiciones? Ahí preguntas el equivocado. Yo soy Wittgensteiniano. Y Wittgenstein dice que las matemáticas no necesitan más fundamentos que un peso en una bicicleta. Pero, bueno, él no dice eso, obviamente. Él dice, los fundamentos de la matemática fundamentan la matemática más o menos como una roca, fundamento en castillo, en una pintura de un castillo. No, él dice definitivamente que no se requiere ningún fundamento. En general, Wittgenstein
el Wittgenstein tardío, es enemigo de las esencias. O sea, él dice, todo fluye de nuestra acción en el mundo. Y ese es el fundamento de nuestras reglas de gramática, y las reglas de gramática son lo que nos permite ver qué es lo que es necesario y lo que no es necesario para nosotros. Todos nuestros paradigmas fluyen a lo que es comunicable a través del lenguaje para nosotros y por las formas como lo hacemos, por las reglas implícitas en el lenguaje, ¿no? Eso es lo que constituye nuestra realidad. Y todo lo demás es pues, castillos de naipes. Ya, ya. Entonces, No. bueno, alguien que ha desarrollado mucho, eso es Saul Kripke. Saul Kripke ha elaborado mucho todas esas ideas de los conjuntos transfinitos y desarrollado toda una lógica sobre eso. A partir también pues de una idea que también es de Leibniz originalmente, la de los mundos posibles, ¿no? Es que yo he visto muy desde fuera trabajos que hacen pedagogos y psicólogos infantiles con niños, en los que les enseñan primero a trabajar como con conjuntos de objetos y de ahí les van sacando la idea de número, por ejemplo. Entonces, esta versión es como más psicologista, ¿no? Pero ellos dicen que si no tienes como ese acercamiento, tu relación con los números va a ser deficiente o nunca los vas a entender, cosas así. Pero no sé si... Pues yo no sé, mi nieto sabe contar muy bien, pero no cuenta objetos, sino simplemente se aprendió la serie de los números y sabe aplicarlos. Uh-huh. Sí, o sea, no digo que sea así, pero solamente me llama la atención. Yo de eso no sé, y una cosa muy distinta es cómo aprendemos a hacerlo y otra cosa es cómo funciona, ¿no? No es Sí, claro. Claro. Bueno, entonces si regresamos, si no hay más preguntas, quiero mostrarles esa pequeña peliculita, donde trato de decir lo que acabo de decir sobre lo de la relación phi de predecesor y sucesor. Uh-huh. Bueno, hasta aquí eso es lo que tuvimos. La fórmula que buscamos es esa, phi x, y, eso hay que tomarlo en cuenta para entender cómo funciona eso, porque el D a veces puede ser la X y a veces la Y, ¿no? Pero a fin de cuentas lo que tenemos enfocado es reconstruir eso. ¿Cómo hacemos que esto nos dé el concepto de que phi sea una relación de X a Y que diga que X proviene en la serie de la que sea antes de Y? Bueno, aquí está mi serie. Desafortunadamente la mano me la tapa. A ver, si me olvidó quitar la mano. Esa es la idea, ¿no? Esa es la serie. Aquí tienes la X, aquí tienes la Y. Puedes seguir, ¿no? Antes puede haber más cosas. Nada de eso dice. Entonces, la primera línea me dice, bajo el concepto F, cae esta construcción de que X está en la relación phi con alguna otra cosa, ¿de acuerdo? Si todo objeto con que X está en la relación phi cae bajo F, eso dice las dos cosas, lo trato de explicarnos, quizás lógicamente no sea perfecto,
pero no sé cómo hacerlo, para que decir las dos cosas, que este objeto, por un lado, tiene la relación phi con X, o X tiene la relación phi con él, y por otro lado, cae bajo él. Deberíamos poder separar, pero la idea más o menos está clara, espero. Entonces, la otra dice más o menos eso. D cae bajo eso debería haber hecho aquí también. El F, el question mark, el signo de interrogación cae bajo el concepto F aquí. D cae bajo el concepto F. Y de eso, si de eso se sigue que D está en la relación phi con algún otro objeto, ahí D muy claramente tiene la identidad del X. Aunque no lo decimos porque lo tenemos todavía sin determinar, pero el objeto va a ser eso, que sea X. Entonces, esta cosa que no sabemos qué es, que va a ser Y, también cae bajo ese concepto F, ¿de acuerdo? Y si eso es así, entonces F cae también bajo Y. Y por lo tanto tengo esa relación, que esa relación phi, todo eso bajo el concepto que busco, que X tiene relación phi con Y. Y eso es lo que realmente estaba buscando. Que en esta serie, por cómo se escribe, o sea, esa es la parte que quizás no he aclarado. Por definición, si escribo eso, quiere decir que X tiene la relación phi con Y. Y esa relación phi quiere decir que X viene antes de Y en una serie X, F, o lo que sea. En la serie phi, pues. ¿De acuerdo? ¿O hay dudas? No. Ok. Muy bien, pues si les parece bien, entonces vamos a discutir el otro documento que les mandé, que es aproximadamente la explicación en conceptografía de lo que ya hemos visto en fundamentos de la aritmética, pero ahí lo hemos visto solo en palabras. Ahorita lo que haremos analizar cómo lo hace Frege para representar eso en lenguaje formal. Bueno, primero, para poder hacer eso, necesitamos aclarar unas funciones muy básicas del lenguaje de conceptografía que Frege desarrolló en su segunda conceptografía, que en la primera conceptografía no existen en esa forma. No existen porque todavía no había desarrollado la idea de curso de valor ni de extensión de concepto. Es algo que existe solo en la segunda conceptografía. Entonces, una función que vamos a necesitar es esa. En sí, lo que hace esa función es facilitar el manejo del lenguaje. No significa algo que no podríamos en principio expresar de otra manera. Por eso a veces Frege insiste en que las cosas que ha cambiado en su segunda conceptografía son básicamente para facilitar las cosas. Pero aunque él dice sin esas facilitaciones sería prácticamente imposible hacerlo técnicamente porque se volvería muy complicado, muy difícil de manejar el lenguaje. En teoría se debería poder hacer sin eso, en principio, pues, pero en práctica no. ¿Me explico?
Bueno, entonces vamos a ver qué es eso. En el párrafo 25 observa Frege que una vez que se ha hecho uso de una función de primer nivel, si se me ofrece, puedo usar funciones de primer nivel en lugar de funciones de segundo nivel para simplificar la operación. ¿Y cómo lo hace? Lo va a explicar aquí. Funciones de primer nivel y funciones de segundo nivel tienen un carácter completamente distinto. No se puede simplemente usar una en lugar de la otra, porque un objeto tiene un carácter fundamentalmente diferente de una función. Una función es insaturada, un objeto es saturado. Entonces no puedo simplemente usar una función de segundo nivel en lugar de una función de primer nivel. Tengo que trasladar de otra manera lo que hace la función de segundo nivel para que la pueda expresar como función de primer nivel. En eso consiste este signo que va a hacer aquí. Entonces, él parte de una función muy básica, phi, xi. Hay que decir, creo que ya lo dije, pero lo vuelvo a decir. Todas las letras griegas que él aquí usa, excepto estos aquí. Bueno, excepto epsilon chiquito, el epsilon con el espíritu lenis. Todas las demás letras griegas no son realmente, aparte de los signos de la conceptografía, sino son una forma de símbolos que él usa solo para explicar cómo funciona la conceptografía. Cuando usa la conceptografía para hacer sus demostraciones, todos esos signos no se usan. Bueno, entonces él tiene aquí, sí, aquí, lo único que hace es señala un lugar vacío. O sea, eso es una función f, si queremos decir, phi, con un lugar vacío. Por eso es una función, no una relación. Y es una función porque no sabemos qué es lo que viene aquí. Puede venir lo que sea, ¿de acuerdo? Es simplemente quiere decir tengo una función con un agujero. Si en lugar de X pongo una delta, que representa ahora sí un objeto, un nombre concreto de un objeto, es decir, phi delta, entonces se puede expresar esta función mediante el curso de valor, que es es el curso de valor de la función phi, para el argumento delta. Y esto lo hace en esta forma. Quiere decir el valor del curso de valor para el argumento delta. Eso es un objeto. Y eso significa lo mismo que el objeto que es el valor que la función phi adquiere para el argumento delta. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí. Ah, ok. Sí, sí se entiende. Ok. Es que luego, si hablo tanto tiempo, no escucho ninguna retroalimentación, no sé si no estoy en puro monólogo. No, sí, sí, sí se entiende. Ok. ¿Hasta aquí está entendible? Sí. ¿O tienen Y hasta ahí, preguntas? sí. No, ¿Está hasta ahí claro? está bien. Ujú. Ok. El objeto S representa como valor de la función. Ahora sí tenemos otra vez una función por la misma razón que aquí teníamos una función, porque esos son meros lugares. Puede haber lo que sea en lugar de esos signos. Eso es un tipo de lugar, ese es otro tipo de lugar. En lugar de usar
paréntesis con un lugar en medio, uso xi y z porque los tengo que poder distinguir después. Es la única razón. Son diferentes agujeros, ¿de acuerdo? En esta función, ¿qué es eso? O sea, esto representa eso, pero en lugar de decir concretamente un objeto y otro objeto que es mi curso de valor, digo simplemente dos agujeros, dos variables si quieren. ¿Sí? Dos cosas completamente indefinidas. Y delta toma en lugar de xi y el curso de valor de phi toma el lugar de z, ¿de acuerdo? Y este objeto entonces se define así. Dice, este signo aquí quiere decir que es una definición. Cuando solo tengo una raya con este horizontal, es una afirmación. Cuando tengo doble raya vertical, quiere decir que es una definición. Esa es una de las convenciones de la conceptografía de Frege. Este signo no lo hemos visto, creo. Eso quiere decir que es un objeto específico. No es un concepto ni una función, sino es ese diagonal con un signo, el signo después que sea. Esto aquí, el diagonal con, por ejemplo, alfa después, o con algún otro signo. Esto con un xi después, quiere decir el objeto que sea. Eso quiere decir que es, más o menos, es el único objeto que cae bajo determinado concepto. Y siempre es o bien el valor de este concepto para el único objeto que cae bajo él o este objeto. Pero eso lo define Frege en el párrafo 11 de Leyes Fundamentales de la Aritmética y demuestra o define o hace las reglas de tal modo que siempre define un objeto, sea lo que sea. Si no existe este objeto, o si no existe el concepto bajo el cual solo hay un solo concepto, entonces esto significa el objeto que adquiere, el valor que este concepto adquiere bajo bajo el valor falso. Entonces, o es el objeto único o no es nada, por decirlo así. Pero aquí está definido eso como el objeto, eso más bien está definido como el objeto que sea G lo que sea, si U es mi... No pueden ver lo que estoy señalando aquí, perdón. Se me olvida siempre. En la parte de abajo me dice U es igual al curso de valor de mi función G. Esa es la U que voy a tener al final, con el cual el objeto se une para producir el valor. Y ahí arriba dice la función G para el argumento, perdón. Casi se pueden, casi, no, muy bien. Quién sabe, estoy pintando donde no quiero. Bueno, alfa, que es este objeto, es el valor de la función G para el argumento A. Y entonces, esto lo abrevio así. El valor de la extensión, de la extensión en concepto del curso de valor U para el argumento A. ¿De acuerdo? Es lo que teníamos aquí arriba. Pero aquí está definido para todas las posibilidades lógicas que puede haber. ¿Sí?
¿Sí, se entiende esa fórmula? ¿O tienen Sí, dudas? yo sí no entiendo la primera, digamos, lo que está entre paréntesis, Sí, justo a partir de donde pusiste la mancha amarilla, sí. hacia la izquierda, eso no lo entiendo. Ok, bueno. Eso. Bueno, eso es el cuantificador universal de Frege. ¿Se acuerdan? Pero Eso no quiere es decir, para el G que sea, esos dos, si no hubiera ninguno de esos, fueran condicional. Pero como tengo aquí negaciones, quiere decir y. Eso es, tanto eso es verdad como eso es verdad. Es verdad que la extensión de valor de la función G la llamo U. Es esta. ¿De acuerdo? Eso es. Eso es eso. ¿Sale? Ujú. Y esta cosa aquí, no me hace caso. Esta cosa aquí es el valor de la función G para el argumento A. Esto es alfa. Y aquí tengo, todo eso es un curso de valor. El curso de valor para todo alfa. ¿De acuerdo? Y es un objeto. O sea, esa diagonal al revés quiere decir objeto. Eso es mi curso texto aquí. Es el curso de valor de esta función aquí. ¿Sale? Sí. Aquí me dice, para la función que sea, primero hemos dicho que su curso de valor se llama U. Y, y para el valor, para el argumento A, me da un punto en este otro curso de valor. ¿De acuerdo? Eso es, porque es una relación. Porque es una función de segundo plano, a fin de cuentas, la que estoy convirtiendo en un objeto. Este alfa aquí es lo mismo que esto aquí. Ese es un curso de valor. Solo es el curso de valor de la función G. Ese es el curso de valor de toda esa función. ¿Sí? Y esto me da el valor del curso de valor U para el argumento A. Esa es la misma función, ¿de acuerdo? Eso es mi curso de valor y eso es el valor de la función G para el argumento A. Entonces, eso quiere decir, todo eso es el valor del curso de valor de la función G para el argumento A. ¿Sale? Se podría decir en otras palabras que A es un elemento del curso de valor U o del conjunto, si quieren, del conjunto U. En lenguaje de hoy en día, eso se señalaría quizás con una epsilon. Dice A es un elemento del conjunto U. No lo digo así porque no significa exactamente lo mismo, es aproximadamente lo mismo, pero todas las ideas atrás de eso para Frege son muy diferentes que, por ejemplo, para Russell o para Peano, o para, en general, para la lógica de hoy en día. ¿De acuerdo? O sea, la lógica de hoy en día no sabe hacer nada con cursos de valor.
Bueno, pero el punto es que esa fórmula se entienda. Sí, yo no entendía la primera parte. A ver, ¿cuál es la que no entiendes? No entendía. Ah, ahora sí ya. Sí, ya me quedó más claro. No, dijiste algo, pero se alcanzó a cortar un poco. Dijiste que tenía una doble negación y entonces significaba y, pero no entendí Ah, bien. sí. Aquí tiene una y aquí tiene la otra. Y si se acuerdan, eso quiere decir y. Más. O sea, tanto eso es verdad, tanto lo de abajo es verdad como lo de arriba. Si no, sería un condicional. Si solo tendría esta negación y la primera no, sería un cuantificador existencial. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, si no, ya lo checo yo, pero nada más era esa. Yo lo reviso si quieres para No, no sí, retrasar. eso quiere decir para el objeto que sin esa negación, quiere decir para el objeto G que para el objeto G que sea, o bueno, G es una función, para la función G que sea, G forzosamente es una función, para la función G que sea, si U es eso, entonces eso es eso. Pero no queremos eso, queremos decir que los dos son verdaderos. Entonces digo, no hay ninguna función G para la que no sea verdad esto y esto. Ah, ok. Así está. Muy padre. Entiendo. Claro. Okay. Bueno, aquí abajo hago referencia al párrafo 11, donde define eso del objeto, pero más o menos lo expliqué. Entonces, él demuestra por qué funciona ese, dice, si Z en esta fórmula aquí, a ver dónde está eso, en esta fórmula, si Z es un curso de valor, entonces el valor de la función psi y Z es el valor de la función cuyo curso de valor es el argumento Z para psi como argumento. Eso es lo que acabamos de decir, ¿no? Se entiende, ¿no? La condición es que Z efectivamente sea un curso de valor para que esto funcione. La cuestión es luego, ¿qué pasa si esto, lo que representa Z, no es un curso de... O sea, ustedes Z es aquí lo que tengo aquí, ¿sí? ¿De acuerdo? Y lo defino como U para luego tener mi abreviación, ¿sí? O sea, quizás eso no se haya entendido suficientemente. Todo lo que eso hace es definir este signo que usamos aquí sin definir todavía para todas las posibles aplicaciones. Esa es la explicación de eso. O sea, entonces el U, por ejemplo, lo tengo aquí. Y esto aquí es mi Z de aquí, ¿de acuerdo? Y mi A de aquí es la Z de aquí. ¿Sí? Bueno, si Z no es un curso de valor, entonces el valor de la función X es un elemento de Z, para decirlo de un modo, para cualquier argumento, si es el curso de valor del enunciado que el objeto no es idéntico consigo mismo. O sea, es vacío, ¿de acuerdo? Era su definición de ser. Con eso garantiza que eso siempre tenga, esta definición o este signo siempre tenga un significado. Eso es vital para Frege en general. Frege tiene que garantizar de que todos los objetos que aparecen en su concepto, todos los signos que aparecen en su conceptografía significan algo, tengan un objeto por valor. Tengo un objeto por significado. Si no,
realmente sus demostraciones fracasan. Porque si tengo signos vacíos que no significan nada, pues entonces toda la frase no tiene significado. Eso es uno de los elementos básicos de la idea lógica de Frege, y por eso realmente hace todo lo que hace, para demostrar que no puedes hablar de aritmética si no puedes asegurar que tus números que usas realmente signifiquen algo, realmente se refieren a un objeto, aunque sea un objeto lógico, pero un objeto tiene que haber, lógico, pero tiene que haber objeto. Si tus signos no significan nada, no significa nada lo que dices. Entonces, si resulta de que alguno de sus signos no tenga significado, eso sería el fracaso de su esfuerzo. Y todo su edificio se cae. Y a fin de cuentas, pues ese es a fin de cuentas lo que le pasó. Porque, como sabemos, Russell demostró que efectivamente puede pasar de acuerdo a sus principios que haya signos que no signifiquen nada. Aunque él en el párrafo 32, que es un poquito antes de esto lo que estamos viendo, él asegura que todos los signos que él introduce, ya porque o bien son valores de verdad o son cursos de valor o respectivamente extensiones de conceptos, o son objetos definidos a partir de eso, de acuerdo a reglas también bien establecidas. Entonces está asegurado, según él, que todo signo en su conceptografía tenga un significado. Pues parece que no funciona. Por lo menos, por ejemplo, Dammit asegura que ese párrafo 32 establece en algún momento un argumento circular que no puede garantizar que efectivamente todos sus signos signifiquen algo. Eso a mí no me consta, no estoy muy seguro cómo está eso. Pero lo seguro es que no todas sus operaciones pueden garantizar de que siempre haya una extensión de concepto para los conceptos que hay. Eso es realmente donde Frege tuvo que admitir que por lo menos con los axiomas como él los estableció, su conceptografía no hace lo que promete. Bueno, como se hemos llegado aquí, párrafo 32 dije, creo que ahí me equivoqué, ha de ser el 35, no me acuerdo si está bien eso. Esa función, para el objeto, que es este mismo, ¿no? ¿Qué es esto? Esa función es lo verdadero si hay una función de primer nivel con un argumento que está representado aquí por g teta, cuyo valor para el argumento teta es delta, que es la línea de arriba, y cuyo curso de valor es gamma, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Esta cosa. La demostración aquí me la brinco. Si lo creemos, si están de acuerdo. Se podría leer esto así, esta línea. Sea g la función que sea, si gamma es el curso de valor de la función g, entonces el valor de la función g para el argumento t es delta. Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Ahora nos pone un ejemplo. Perdón. Muy al principio, no me acuerdo en qué párrafo, en párrafo 22,
define phi para el argumento 2, es una función de segundo nivel. ¿Por qué es una función de segundo nivel? Porque tiene como argumento una función, no un objeto. ¿De acuerdo? Eso es la característica de las funciones de segundo nivel, que por argumento aceptan una función. No me acuerdo si discutimos eso o no, pero ese es en su crítica que Russell le hace a Frege. Creo que lo hemos dicho cuando vimos la conceptografía, le critica de que él piensa que también las funciones pueden ser las variables. Y de ahí luego va a derivar la paradoja. Pero aquí en ese momento Frege no tiene ningún problema con eso. Y creo que nunca. O sea, él vio el problema en otro lado. Bueno, él dice que aquí tengo para el argumento, un argumento determinado 2, tengo una función cualquiera. Puede ser cualquier función. Esa es una función de segundo nivel que es lo verdadero, por ejemplo, para el argumento psi más 1 igual a 4. O 3. Para el argumento psi más 1, es decir, lo que sea más 1 es 4 y lo que sea más 1 es 3. Que toman respectivamente el lugar de phi. O sea, aquí tomo psi más 1 en lugar de phi. Y aquí tomo psi, ¿dónde está el otro? O 3. En lugar de phi. 2 siendo en cada caso lo que llena el lugar vacío que hace phi en una función. Esto, en cambio, por definición, es siempre lo verdadero. O sea, esto es lo verdadero, por lo que tiene que ser verdadero una función de 2. ¿De acuerdo? Para que eso sea verdadero, eso admite solo funciones que con 2 sean lo verdadero. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende la diferencia entre esto y esto? ¿Sí? Sí. Esto es cualquier función para el argumento 2. Eso es simplemente una descripción de una función o un nombre de una función. Una función de segundo nivel porque no sabemos qué función es. Aquí es diferente. Aquí tiene que ser lo verdadero. Entonces, ese phi solo puede ser alguna función que es verdadero con el argumento 2. ¿De acuerdo? Sí. Frege dice, eso lo podríamos llamar, por ejemplo, la propiedad de ciertos, porque cualquier cosa que se quiere predicar de 2 será verdadero, sí, es verdadero, pues. Entonces, eso dice todas las propiedades verdaderas de phi, ¿de acuerdo? Sí. En lugar de la función phi para el argumento 2, se podría escribir ahora lo que hemos aprendido en el párrafo anterior, que con el argumento 2, el valor que se adquiere para el argumento 2, para el curso de valor de phi, o 2 siendo un elemento de curso de valor phi, que significa exactamente lo mismo. O sea, esto y esto es lo mismo. Es el valor de 2 para el argumento phi. Es el valor de 2 para el curso de valor de phi. El objeto es el mismo. Son dos diferentes nombres para el mismo objeto. ¿De acuerdo? Puedo hacer eso porque un mismo nombre puede tener diferentes formas de ser nombrado. Por eso necesitamos el concepto de sentido. O sea, el sentido de esto es diferente del sentido de esto. Pero el objeto que significan es lo mismo.
es el valor que se obtiene al sustituir, al poner la función que sea con el argumento 2, y eso es en el curso de valor de esta función, la que sea, que se adquiere para el argumento 2. Pero se puede ahora reemplazar esto con z, dando así esta función 2 siendo un elemento de xi, donde xi es simplemente un argumento. Y esto entonces ya no es una función de segundo nivel, porque no tengo una función aquí. ¿De acuerdo? Aquí tengo una función. Aquí ya no hay ninguna función. Sí puede ser un lugarteniente para cualquier objeto. También un curso de valor, lo que es el chiste de esta diferente forma de expresar 2 como argumento para la función phi. Esta función tiene para la función phi xi como argumento en lugar de phi el mismo valor que como la función esta para el curso de valor de phi como argumento. Las letras, o sea, eso es lo que digo aquí. Las letras esas pertenecen a un tipo de metalenguaje para explicar la conceptografía que no tienen uso en la propia conceptografía. Las minúsculas señalan solo si se trata de una función o de un argumento. Las mayúsculas señalan funciones o argumentos concretos. La excepción son alfa, epsilon, y luego usa otra letra para señalar precisamente cursos de valor con espíritu Lenis arriba. Sí usa a veces una tercera, pero no me acuerdo cuál usa. Eta a veces usa. Ahora, si en esta fórmula xi resulta que no es un curso de valor, entonces no hay argumento correspondiente a la función del segundo plano y la expresión ya no representa el valor de una función de segundo plano para un argumento dado. Simplemente no funciona y ya. No pasa nada. Entonces nos da aquí unos ejemplos. Aquí tenemos nuevamente el universal para phi A y esta fórmula se puede expresar así. Bueno, aquí eso es obvio. Aquí es un poco más complicado, pero aquí en lugar de phi con el elemento E y phi con el elemento A, con el argumento A, digo, se expresa así, E con xi y A con xi. Muy bien. En el siguiente párrafo, ya nos estamos acercando a lo que necesitamos, pero mucho me temo que vamos a tener que continuar la próxima vez. Hasta ahora todo lo que Frege ha dicho se refiere solo a funciones con un solo argumento. Ahora lo vamos a hacer para argumentos, para funciones con 2 argumentos, o sea, para relaciones. Eso es lo que vamos a necesitar para poder definir lo que necesitamos para los números, que es la relación de equinumeralidad, si se acuerdan. Entonces, Frege extiende los ejemplos a lo que llama curso de valor doble, que para convertir funciones con 2 argumentos de segundo plano en funciones de primer plano. Por ejemplo, eso sería una relación xi más z. Si se toma para z un argumento 3 o cualquier otro, tenemos una función de solo un argumento. Por ejemplo, xi más 3. Con un curso de valor, epsilon más 3. Frege dice, si pensamos del argumento xi y z, perdón, así como el valor de la función xi más z
como las coordenadas rectangulares en el espacio, entonces podemos visualizar el curso de valor epsilon más 3 por una recta. Si dejamos que el argumento z cambie continuamente, entonces esta recta se desplaza formando un plano. En cada una de sus posiciones representa un curso de valor de la función e más z para un argumento z determinado. Ahora bien, el curso de valor de la función e más z es este, alfa, epsilon, epsilon más alfa. Y yo llamo esto un curso de valor doble. Yo he tratado de graficar esto aquí. Aquí está mi eje xi, aquí está mi eje xi más z, aquí está mi eje z. Y entonces tengo aquí, por ejemplo, la recta que señalaría el curso de valor para epsilon más 3. Aquí más atrás sería el curso de valor para epsilon más 9. Y todo ese plano está formado por todas las rectas que están en medio de estos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí se entiende? A ver, voy a bajarle un poquito para que vean lo que dice aquí arriba. ¿Puedes subir un poquito más? Ahí. Uh-huh. Uh-huh. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Sí. ¿Christopher? Sí. Ok. O sea, no es muy difícil de entender, creo. Es simplemente lo mismo que tuvimos aquí arriba, ahora para dos variables, para decirlo así, para dos argumentos. Bueno, ahora viene una definición, que si no está a tiempo. Perdón, ahí va. Que vamos a necesitar, que es que una relación entre dos objetos sea unívoca. Eso lo vamos a necesitar precisamente para la relación de equinumeralidad. Y eso lo define Frege así. En lugar de la función de segundo plano, que es para todos los E, para el argumento E que sea, el argumento D que sea, el argumento A que sea, si la relación de E a delta, entonces si la relación de E a A, entonces D es A. Eso quiere decir que solamente son relaciones que solamente entre dos objetos. ¿De acuerdo? Si tengo dos nombres diferentes, en lugar de T tengo A, entonces T y A tienen que ser el mismo argumento, tienen que ser el mismo objeto, nombres del mismo, diferentes nombres del mismo objeto. ¿De acuerdo? ¿Qué no es ahora la relación de sucesión? ¿O de... No. Eso es, bueno, no. Es phi era, o sea, phi a veces se define dentro de una definición con cierta
con cierto significado. Pero phi en Sí, sí es la relación que sea. sí, eso sí lo tengo claro. Nada más que no era esta misma la definición, o sea, ya sé que phi puede significar cualquier función, pero más bien esta definición de la función no era la definición para la asociación, en No. la que teníamos x, signo el question mark, no es muy parecida. Bueno, sí, en cierto modo todas esas cosas se parecen, no. Eso lo que me Sí, garantiza sí, sí. es que solo puede haber dos objetos. Eso me dice, si yo tengo una relación de un objeto nombrado E y con un objeto que se llama D, y tengo una relación de un objeto E con un objeto A, entonces D tiene que ser idéntico con A. Eso me garantiza, o eso quiere decir que quiero solo relaciones entre dos objetos determinados, las que sean, pueden ser los objetos que sean, pero solo puede haber en esta relación dos objetos determinados. No puede haber, o sea, esta relación tiene que ser entre dos objetos determinados. No puede haber un tercer objeto que tenga esta relación phi con E. ¿De acuerdo? Aquí no está diciendo que uno está antes que otro, ni uno después, solo está diciendo que si están en la relación phi con E, son el mismo. Sí. La relación que sea. No dice nada qué cosa es phi. Sí. Phi es una función cualquiera. Bueno, una relación. Es una función con dos argumentos, entonces una relación. Es una relación entre un objeto E y un objeto D. O es una relación entre un objeto E y un objeto A. Pero si los dos me aparecen, entonces forzosamente esos dos nombres significan el mismo objeto. ¿Sí? Eso está, o sea, en la realidad de la lógica formal también hoy en día eso está de manera estándar, es algo que introdujo Russell, de que para garantizar que tengo solo un objeto, solo dos objetos, si me aparece como un segundo nombre, pues tienen que ser objetos idénticos, tienen que ser nombres, diferentes nombres para el mismo objeto. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? ¿O no están convencidos? No. Sí, Sí, gracias. se refiere nada más a que tienen la misma extensión, ¿no? Dos nombres diferentes tienen la misma extensión. No, aquí no hablamos, ahí hablamos estrictamente de objetos. Okay. Esos son nombres de objetos. Objeto que sea, cualquier objeto que sea E, cualquier objeto que sea D, cualquier objeto que sea A, si tengo una relación de E, en una relación phi con E con D, y tengo en lo que hago, en mi operación, si me encuentro con una relación phi de E con A, entonces forzosamente esos dos objetos son diferentes nombres, de esos dos signos son diferentes nombres del mismo objeto. Solamente un objeto puede tener esa relación phi con otro objeto determinado. ¿Sí? No sabemos cuáles son, pero tiene que ser los dos determinados. Si un hombre está casado con una mujer y me encuentro con Susana y con Mónica, entonces esos tienen que ser forzosamente diferentes nombres para la misma mujer. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Bueno, y lo que sigue aquí es una estrategia muy, muy típica para Frege, cómo lo hace para hacer estas observaciones, convertirlas en una definición. En lugar de eso, que es definitivamente una función o una relación de segundo nivel, de segundo plano, porque tengo aquí unas relaciones que no sé qué son, uso
esa expresión de curso de doble curso de valor. Y toda la diferencia entre este y esto aquí es que en lugar de aquí usar una función o una relación de segundo plano, uso esta expresión de primer plano. Y esto puede dar luego lugar a esta definición. Se recuerdan aquí esta otra vez el signo de la identificación. Eso es exactamente lo mismo, solo que aquí en lugar de xi, que es pues aquí de hecho en la realidad todavía es una función de segundo plano, porque en la realidad eso no está determinado qué es. Pero aquí ya tengo definido un nombre específico. Entonces ahí efectivamente dice que en el curso de valor, en este curso de valor doble, si yo tengo esta relación con D y con A, entonces D, aquí toma el xi en lugar de la A. Entonces T tiene que ser el mismo objeto que A. Y eso me garantiza que es una relación unívoca, solo entre un objeto y otro objeto determinado. No puede haber otro. Un hombre solo puede estar casado con una mujer. Y la abreviación de eso es esta. Y P simplemente es la fórmula que sea, ¿no? O sea, P es, a fin de cuentas, el nombre, va a ser el nombre de alguna función. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Entonces, esto, si en lugar de P uso un objeto específico, ese es el valor de verdad de la relación curso de valor doble, que tiene que ser verdadera por esta horizontal aquí, es unívoca. Es decir, para cada argumento xi no hay ningún, o cuando mucho, un argumento z, para el cual el valor de verdad de la función es lo verdadero. Respectivamente, para cada objeto hay máximamente un objeto con el cual está en la relación esta. Y es un signo de una función que siempre tiene que anteceder un argumento, así de esta manera. Sí, hemos visto, es un marca lugar, un lugar teniente para lo que sea. Frege demuestra que esta definición siempre es lo verdadero si xi es una relación unívoca y en todos los demás casos lo falso. Por ejemplo, si el argumento no es un curso de valor doble. Si la relación es xi z, entonces i, el curso de valor doble xi e epsilon alfa, es lo verdadero si la relación xi z es unívoca en la dirección de xi a z. Por ejemplo, así. Es el curso de valor de epsilon cuadrado igual a alfa. Bueno, eso es hasta aquí hemos llegado lo que necesitamos saber para poder ya ir derechito a la definición de la equinumeralidad y después de esto a definir el concepto de número. Y pues con esto, si ustedes están de acuerdo, lo dejaríamos para hoy. Sí. Pero desde luego, si tienen alguna pregunta, todavía lo podemos discutir. No creo que todo está claro. Bueno, entonces, pues no sé cómo quieran, nos vemos en una semana o en 2 semanas, como quieran. ¿Qué prefieren? David, tú eres el que más problemas tiene de tiempo. Creo que la próxima semana, pero ahorita no estoy muy seguro, pero tengo la sensación de que algo tengo que hacer.
Bueno, Pero entonces no me mejor acuerdo bien. lo dejamos en para 2 semanas, entonces. Sí, o les confirmo más bien. No, o sea, yo también tengo que planear. Es Ok, más fácil, para mí es más fácil cada 2 semanas, en la realidad. sí, está bien. Ok. Sí, porque Bueno, sí, otra vez empezaron muchos trabajos para mí, como siempre suele ser. Entonces ¿solo empieza. decir? Bueno, pues entonces muchas gracias. Y ahora creo que sí se grabó, espero. Y le voy a quitar las cosas que nos sirven un poco y quizás hago un índice No. y lo subo a Ok. YouTube y se los hago llegar. Gracias. Bueno, gracias a vosotros. Y nos vemos en 2 semanas. Nos vemos, David. Bueno, adiós. Ahí está. Sí, Kurt, gracias. Bye. Bye. Bye, David. Bueno, ay, que estés bien, Christopher. Nos vemos, Kurt. Vale. Bye, Kurt.